usted pregunta a los vecinos ahí en la cuadra sobre el Guatón Mutema, le van a decir que era una buena persona, que era un protector del barrio, que convidaba a sus vecinos a comer libremente hamburguesas y mantenía en la seguridad. O sea, ahí no había delitos, no le robaban a nadie. El Guatón Mutema era mucho mejor que la institución, como los carabineros llaman a la policía uniformada, la institución, porque él sí que mantenía el orden. Claro que exigía que él o los carabineros, nada de eso de andar a medias tintas, o yo o ellos. Y los vecinos, claro, lo preferían a él, porque los carabineros mucho no cuidan y además no reparten hamburguesas. Es verdad que el Carlos Acevedo Ramírez andaba en sus cosas, nadie sabe mucho, o sabían, pero ¿a quién le importa eso si él impone orden y algo reparte cuando los otros no reparten nada? Además, todos ahí eran hinchas de la Universidad de Chile, por lo que el Guatón cada vez que jugaba el chuncho era un hincha más que sufría ante las desventuras deportivas y se alegraba a morir con cada gol de la U. Era uno más de ese barrio de hinchas fanáticos. El Guatón Mutema había salido hace solo unos días de la cárcel. Toda la cuadra, toda, completa, a los 100 y tantos metros de la cuadra, frente a su casa, el Guatón Mutema las tenía bloqueadas, siempre bloqueadas, porque ahí mandaba él. Solo él circulaba y los que él autorizaba. O sea, un dominio total. El domingo 27 de abril había instalado un televisor, ¿dónde? En plena calle, porque la calle era de él. Había invitado a los amigos, a los familiares. No había problema porque, como él decía, tenía siempre a su disposición todo. Y estaba feliz el Guatón, porque había salido de la cárcel, porque podía ver el fútbol. Bueno, eso de la cárcel para él eran gajes del oficio. Ahí, en la villa Pucará, en Quilicura, en la esquina de calle Loa con Río 1. Estaban todos viendo la U, felices, gritaban, cuando repentinamente llegó un auto y al Mutema lo dejaron como colador, lleno de hoyos. 9 hoyos exactamente, 9 balazos. Ahí delante de familiares, de amigos, de niños, lo mataron. No alcanzó a llegar con vida al SECOSF, el Centro Comunitario de Salud Familiar de la comuna, que era lo que estaba más cerca. Es que nadie podría haber salvado la vida del Guatón. Los familiares, al saber que estaba muerto, exigieron encolerizados la entrega inmediata del cuerpo. Nada de protocolos, nada de certificado de función, nada, lo querían rápido. Y se enojaron porque no se lo entregaban de inmediato. Tanto que destruyeron parte de ese centro de salud que al otro día, por los daños, no pudo atender público. ¿Hubo algún detenido por esos destrozos, por los daños? ¿Hubo algún detenido de eso que a usted o a mí le ocurriría si nosotros lo hacemos? Usted adivinó, ningún detenido. Porque es la ley de la selva, eso que da y quita la vida, ¿no? Y ahora solo un paréntesis ahora, en pie de página. La alcaldesa de Quilicura, donde ocurrieron todas estas cosas, ella se llama Paulina Bobadilla, reaccionó compungida, angustiada. Usted podría haberla confundido incluso con una militante del Partido Republicano o del Nacional Libertario, porque ella, Paulina Bobadilla, pidió de inmediato el despliegue de fuerzas militares. Militares queremos aquí, dijo. ¿Qué escribía la hoy alcaldesa Paulina Bobadilla en 2019, después del estallido social? Ella escribía así, en X, Twitter en ese tiempo. Despedimos 2019 con rebeldía y recibimos el año 2020 deseando que florezca la salud, la libertad y la dignidad. Había otros escritos reprochando la represión, porque ella estuvo a favor del estallido. Ella es cercana al Frente Amplio, no es de Kass ni de Kaiser. Los
los del Frente Amplio, que ahora dicen que les gusta usar corbata. Los tiempos cambian, también para Bobadilla, a gusto del consumidor. Cierro el pie de página. Después del asesinato del Guatón, esa noche hubo un montón de disparos, se lanzaron fuegos artificiales. Era un quilombo, como dicen los argentinos. Duró toda la noche en esta población Pucará, porque los stock de balas y fuegos de artificio son abundantes. Para proteger a los niños estudiantes, la Escuela Pucará de la Sana y la Escuela Valle de la Luna suspendieron sus clases. El hijo del Guatón es un cantante urbano y estaba en Estados Unidos grabando un disco y no vino al funeral de su papá. Este cantante urbano se llama The Ilan. No habría venido por tener una orden de detención pendiente aquí en Chile, o sea, llegaba al aeropuerto y lo tomaban por el delito de secuestro, según dijo Televisión Nacional. Cantantes de estos llamados urbanos, como Jaire Vera, Pablo Chile, lloraron la muerte del Guatón y subieron fotos con él. Estaban de verdad muy apenados. La verdad es que este Mutema, el Guatón, era el jefe narco del lugar, con poder y plata, con dominio territorial. Y él es uno de los tantos ejemplos de cómo el crimen organizado, las bandas criminales, se han ido tomando los barrios, donde ejercen el control que ha sido progresivamente abandonado por el Estado. No son los carabineros los que mandan, no es el alcalde el que manda, son estos personajes, estos jefes. A propósito de todo lo que había ocurrido, hablaron sus familiares y con total cara dura descartaron un ajuste de cuentas. Dijo que todo fue algo casual, se lo digo en serio, porque dicen, no es que le llegaron 9 balas. No, pero ajuste de cuentas no es casual, dijeron. Eso dijeron, en serio. Por ejemplo, esto dijo una hija del Guatón, textual. No es ajuste de cuentas, nada que ver. Fue de la nada, en cosa de segundos. No fue que lo hayan querido matar, dijo. Fue casual. Cosa que pudo haber pasado en cualquier lado, aquí o allá. Y después reflexionó en voz alta. Si ellos no lo hubiesen dejado salir, hubiera estado vivo, o sea, de la cárcel. Yo de verdad no entendí esa declaración a quién se refería. Guatón Mutema estaría ligado a un informante que entregaba información a la banda dedicada a secuestros al sur de la región metropolitana. Todo se vincularía al secuestro de la pareja y la hija de un preso por narcotráfico, que es el líder de los Mella, al que le habrían pedido por el rescate, escuche bien, 1.000 millones de pesos, porque todas estas bandas manejan muchísima plata, 1.000 millones de pesos por el rescate. Finalmente, hubo una rebaja y habría pagado 500 millones de pesos por su liberación, estando Mella en la cárcel. Como usted se dará cuenta, el reparto de hamburguesas entre los vecinos, que siempre estarán muy agradecidos, es un asunto de caja chica. Había que realizar el funeral. Entonces el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se puso las pilas, porque había que organizar el funeral. Entonces se puso a cranear, a pensar cómo hacerlo para que el funeral del Guatón saliera perfecto. Esto dijo el ministro Luis Cordero. De acuerdo a la evaluación operativa que se ha hecho ahora con Carabineros en el caso de la persona fallecida, su funeral califica de extremo riesgo. Por lo tanto, esta es una comuna que hasta que se realice ese funeral va a tener servicios reforzados, tanto de radiopatrulla, orden público y GOPE. Interesante lo que dijo, porque hasta que se realice el funeral, después se van todos y quedan los sucesores del Guatón de nuevo con el dominio territorial. Bueno, los funerales del Guatón fueron a lo grande, de verdad a lo grande. El féretro fue llevado en una carroza Maserati, perteneciente a la empresa Carrasco Hermanos, sí, en una Maserati. Aunque los familiares dijeron que
él nada tenía que ver con el narco y que son solo gente de trabajo, un periodista de Radio Bío Bío fue conminado a alejarse y le dijeron que si no lo hacía, le iban a mandar a los cabros, o sea, obviamente a los soldados. También un auto de la caravana de estos delincuentes se le tiró encima, intentando atropellarlo. Cuando se persigue el crimen organizado, usted lo sabe muy bien, hay que perseguir la ruta del dinero. Bueno, pero ¿estaban impuestos internos ahí? ¿Cómo se pagó esa carroza? Perdone usted, ¿quién la pagó? ¿Se pagó en dinero en efectivo o se pagó con tarjeta? ¿Cómo se pagó? Sería bueno que el ministro Luis Cordero, que el Servicio de Impuestos Internos, que la Fiscalía y todos los demás comiencen a trabajar en serio, en terreno, para perseguir a toda esta gente. O sea, hay que abandonar las poltronas. Si usted ve la película, o vio la película El Padrino, recordará que esa película comienza con una escena, una fiesta de matrimonio, a la que llegaron importantes miembros de la mafia. Y la policía, en las afueras, se dedicó a anotar las patentes de cada uno de los autos de los invitados. Porque es obvio, toda esa gente estaba vinculada al crimen organizado. Esto era en los años 30, cuando obviamente no existía internet, no existían computadores, no existían sistemas organizados para ver. Anotaban, se dedicaban a eso. Esta escena representa a Nueva York de hace unos 90 años. Yo dudo que las patentes de los autos que acompañaron al guatón Murema fueran anotadas e investigadas. O sea, estamos como 90 años atrasados. El ministro Luis Cordero, hay que reconocerlo, sí, fue súper eficiente, porque dispuso de muchos carabineros, de una enorme cantidad de vehículos, de motoristas. Incluso él cortó la autopista Américo Vespucio para que los deudos del Murema no fueran molestados hasta el cementerio ubicado en Huechuraba. O sea, fue todo bien expedito. Cuando las organizaciones criminales se instalan en el territorio, ¿sabe lo que hacen? Se lo reparten. Establecen acuerdos entre ellos. Ellos no desean que haya balazos, no desean que haya muertos, porque si los hay, llega la policía. Para ellos lo que les importa es hacer negocios, traficar con la droga tranquilamente. Es lo que se llama, cuando imponen sus reglas, la paz criminal.